Buenos días, tardes o noches. Soy Elsa Manrique Raposo y en nombre de mis compañeras, las doctoras Rosa Belén Santiago Pardo, Alba Ayuso Lanchares y María del Carmen Rodríguez Jiménez, vengo a presentar esta comunicación titulada Desarrollo atípico del lenguaje en niños con discapacidad auditiva y adaptación protésica temprana. Como bien sabemos, los avances científicos han permitido que los niños con discapacidad auditiva lleguen a desarrollar una competencia comunicativa lingüística acorde a su edad. Sin embargo, durante el proyecto donde estudiamos cómo es el desarrollo del lenguaje en niños que han pasado por un proceso de detección temprana, encontramos que había unos casos con dificultades persistentes en el lenguaje y por eso nos preguntamos si es posible que estos niños tengan un trastorno del desarrollo del lenguaje, que evidentemente no tenga nada que ver con la discapacidad auditiva. Y esto puede parecer muy pretencioso, especialmente para aquellos que saben de lo que estoy hablando, y es por eso mismo por lo que les invito a que se queden conmigo hasta el final de la presentación. Pero antes, un pequeño anclaje conceptual sobre la discapacidad auditiva, que como bien sabemos es algo que impacta y compromete notablemente en varios aspectos del desarrollo de los niños, no solo en el lenguaje. Por eso es tan importante un diagnóstico precoz y una adaptación tempranas. Cuando hablamos de una adaptación temprana, nos referimos tanto a las prótesis auditivas, que pueden ser no implantables como los audífonos, e implantables como el implante coclear, tanto a la intervención logopédica que acompaña todo este proceso. Bien, pues en teoría, los niños que tienen un diagnóstico auditivo temprano y una estimulación adecuada desarrollan un lenguaje comparable al de sus compañeros normoyentes. De hecho, más del 70% de estos niños alcanza un nivel comunicativo óptimo y se integran en entornos escolares convencionales. ¿Pero qué pasa con el porcentaje restante? Bueno, pues siempre se había pensado que los déficits lingüísticos estaban derivados del déficit auditivo. Pero investigaciones recientes, como la de Benito Orejas y colegas, demuestran que dicha variable solo explica una pequeña parte del problema. Es aquí cuando se abre la puerta a un posible diagnóstico doble de TDL y discapacidad auditiva. Y quizás se estén preguntando qué es el TDL. Bien, pues la CIE 11 lo define como dificultades persistentes en la adquisición, comprensión, producción o uso del lenguaje, lo que causa limitaciones comunicativas persistentes que no se deben a otras condiciones, como discapacidad intelectual o déficits sensoriales. Es decir, que ninguno de los manuales que manejamos actualmente contempla el diagnóstico doble. Sin embargo, aunque escasos, algunos estudios han explorado la relación entre la discapacidad auditiva e indicadores de TDL. Y es que además, Villalba propone una serie de indicadores que permiten sospechar de la presencia de un TDL en niños con discapacidad auditiva. Y estos indicadores son los siguientes: un desarrollo del lenguaje oral mucho más limitado del esperado, sí que existan fallos atribuibles a la prótesis, a la intervención recibida o a la edad de adaptación a la discapacidad intelectual, una morfosintaxis muy restringida, con oraciones mal estructuradas, uso excesivo de sustantivos y carencia de partículas funcionales, un vocabulario muy restringido y también dificultades adicionales como problemas de memoria de trabajo y dificultades para comprender el lenguaje sin apoyos contextuales. Pues con el propósito de estudiar el desarrollo lingüístico típico de estos niños, se han utilizado los datos procedentes del estudio mencionado anteriormente y los datos de dos evaluaciones realizadas en momentos distintos. El objetivo principal de las reevaluaciones es analizar aquellos casos que anteriormente mostraron un desarrollo lingüístico atípico, que no era correspondiente a lo esperado. De los 12 niños con discapacidad auditiva bilateral, solo 3 cumplieron los criterios de inclusión que pueden ver en la pantalla, que hubieran pasado por un proceso de diagnóstico e intervención precoz, que el uso de las prótesis se hubiera iniciado antes de los 2 años y que contaran con dificultades lingüísticas persistentes. Solo 3 de estos niños cumplieron
los criterios de inclusión y son los que conforman nuestra muestra final. Para estas evaluaciones utilizamos, además de una entrevista inicial con los padres, pruebas típicas de la logopedia como el PLON, el BLOC, el test de vocabulario Peabody o la evaluación fonológica del habla infantil de voz. Y después de analizar los datos nos encontramos con los siguientes resultados. En primer lugar, encontramos una continuidad en los resultados, es decir, aquellos que ya eran bajos, aquellos parámetros que estaban por debajo de lo considerado normal, lo siguen siendo en el segundo momento de evaluación. También encontramos un uso frecuente de perífrasis verbales y una dificultad en el uso de partículas gramaticales y palabras funcionales. Y también en el plano fonológico, las evaluaciones iniciales mostraban errores típicos del desarrollo fonoarticulatorio, que son consideradas naturales en ese momento, pero que sin embargo en la segunda evaluación persisten, indicando un estancamiento en el desarrollo fonológico. Por tanto, nosotros nos volvemos a preguntar qué ha pasado con estos niños. Si todos los niveles están normalizados, ¿por qué su lenguaje sigue siendo atípico? Conforman un 25% de nuestra muestra, que es un porcentaje que se acerca mucho al 30% señalado con Díaz y colegas de niños que no alcanzan un nivel lingüístico esperado. Estos datos nos sugieren la existencia de un trastorno del lenguaje subyacente que no guarda relación directa con la audición, pero que está afectando significativamente el rendimiento académico y social de estos niños. Además, los resultados nos sugieren que estos niños presentan las características descritas por Villalba que hemos visto anteriormente. Tienen una morfosintaxis pobre, menos vocabulario que sus pares y algunos síntomas inespecíficos relacionados con la comprensión del lenguaje oral. Y por si no fuera poco, son casos compatibles con subtipos de TDL según la taxonomía de Rapin y Allen. 2 de ellos se tratan de un déficit fonológico sintáctico y un tercero se trata de una agnosia auditivo-verbal. Pero entonces, ¿ahora qué? Pues está claro que se nos presentan algunos desafíos, ¿no? Podemos afirmar que el porcentaje de los niños con discapacidad auditiva que no alcanza una competencia comunicativo-lingüística, acorde a su edad, puede llegar al 30%, a pesar de contar con un entorno estimulante, adaptación protéstica precoz y un buen seguimiento tanto médico como logopédico. Y aunque estos casos son compatibles con el TDL, no se permite el doble diagnóstico según los criterios actuales. Entonces, estos niños está claro que no aprovechan las prótesis y tampoco las ayudas con las que cuentan. Entonces, si el fin último de todo médico, logopeda, incluso educador o padre es mejorar la calidad de vida de estos niños, ¿por qué así no tenemos esto en cuenta para poder tener planes de acción mucho más certeros? Algunos autores sugieren una nomenclatura del TDL más neutra, incluso una categoría clínica independiente, pero esto a la luz de los resultados expuestos no parece lo más práctico, puesto que los casos ya pueden clasificarse con lo que ya existe. Pero, sin embargo, algo queda claro y es que la investigación es necesaria porque la modificación de los criterios diagnósticos actuales requiere muchísimo más rigor científico. Sin ir más lejos, las pruebas que hemos utilizado son de cribado, no específicas para el diagnóstico del TDL y tampoco están adaptadas para la población con discapacidad auditiva. Esto es un área de investigación aún inexplorada, al igual que lo es la ampliación de la muestra de este estudio, ¿no? Y es que estudiar más casos permitiría diferenciar mejor qué niños tienen un TDL, además de la discapacidad auditiva, y quiénes cuentan con déficits lingüísticos derivados de otras variables, como pueden ser, pues, un entorno no estimulante. También sería de gran utilidad estudiar si el uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación o metodologías específicas de TDL mejoraría su rendimiento comunicativo, lingüístico y educativo, incluso social. En definitiva, la investigación es fundamental para construir una base de evidencia sólida que guíe nuestra práctica. Porque, como ya he dicho, estamos aquí para mejorar las competencias de estos niños y ayudarles a que se desenvuelvan en su entorno. Y después de todo esto, lo único que me queda es darle las gracias por escucharme
Espero que les haya parecido una comunicación interesante y sin duda alguna les invito a que continúen caminando por este paseo que hemos abierto. Muchas gracias.